Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Tengo un anuncio que compartirle. Jesucristo no es el mejor camino al cielo. Él es el único camino al cielo. Además, si Jesucristo no es el único camino, Él no es ninguno de los caminos. Por favor, acompáñenos. El mensaje: no existe ningún otro camino al cielo, sino solo Jesús. Le invito a buscar Romanos capítulo 1. Hoy quiero hablarles acerca de algo que confío llegue a contestar algunas preguntas para usted. Porque hay una pregunta que es un problema para muchos creyentes sinceros. Y esta misma pregunta sin contestar ha sido en las mentes de incrédulos una excusa para impedirles venir al Señor Jesucristo. Este es el problema simplemente planteado. ¿Es Dios un Dios justo? ¿Es Dios un Dios justo? ¿Es Dios justo si, poniéndolo en nuestra terminología, se permite que una persona muera y se vaya al infierno sin ni siquiera una vez escuchar el nombre de Jesús? Permítame repetirla. ¿Es Dios justo? ¿Es Dios recto? ¿Es Dios justo si permite que una persona muera y se vaya al infierno sin ni siquiera una vez escuchar el nombre de Jesús? Tengo que admitir que es una buena pregunta, ¿verdad? O alguien puede decir, como respuesta a esa pregunta, bueno, quizás existe otro camino. ¿Pueden los que nunca han oído hablar de Jesús, que no conocen a Jesús, pueden ellos ir al cielo de alguna otra manera? Estas son buenas preguntas, ¿no es cierto? Bien, permítame decir esto. Número 1, Dios es recto y justo. Número 2, no existe ningún otro camino al cielo, sino solo por Jesucristo. Ahora bien, espero que usted lo entienda. No piense, no crea de una forma sentimental que todas las religiones del mundo están conectadas de algún modo. ¿O no? Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora escuche esto. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si alguien pudiera llegar de alguna otra manera, entonces, ¿qué sería de Jesús? Jesús sería un mentiroso. Y si Jesucristo es un mentiroso, no solo no es él su Salvador, ni mi Salvador, porque es un mentiroso y no puede salvar. Mas, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijeron los apóstoles en Hechos, capítulo 4, versículo 12? Dijeron esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Jesucristo no es el único camino, Él no es ninguno. Ahora, esto nos pone en un dilema, ¿no es cierto? ¿Puede un Dios justo, bueno, amoroso, santo, permitir que un hombre muera y vaya al infierno sin ni una vez oyó el nombre de Jesús? Bien, ¿cómo vamos a contestar esa pregunta? Bueno, el apóstol Pablo va a contestarla en Romanos capítulo 1. Por consiguiente, oro que usted escuche, y escuche cuidadosamente, porque, amigos, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Note cómo Pablo comienza en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Présteme atención y observe cuidadosamente a un hombre que tampoco se avergüenza del Evangelio de Cristo. He predicado por muchos años. Entre más predico, más me maravillo del Evangelio, más le doy gracias a Dios por más me afirmo en Él y más creo en Él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Subráyelo. De modo que no tienen excusa. Ahora, ¿y qué de los que nunca han oído el Evangelio? Los que están perdidos, eternamente perdidos, que nunca han oído el Evangelio. Es Dios justo. Es Dios bueno. Es Dios bueno. Es un Dios de amor que permite que tal cosa suceda. Hoy quiero escribir 4 factores en su corazón al estudiar juntos Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Deseo dar de 4 factores que pienso le ayudarán a entender esto para que tengan sentido. El factor número 1 es el factor de la revelación. El factor de la revelación. ¿Cuál es ese factor? Todos los hombres tienen algo de luz. ¿Lo escuchó? El factor de la revelación. Todos los hombres tienen algo de luz. Ahora quiero que se imagine que el fin del mundo ha llegado, ese tiempo que conocemos como el juicio final. Deseo que se imagine a los que llamamos paganos allí. Aquellos que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo. Se hace la acusación, se inicia el juicio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pagano, los paganos, ellos dicen, su señoría, somos inocentes, somos inocentes. Nunca oímos el Evangelio, nunca supimos cómo ser salvos. Somos inocentes, debido a que ignorábamos. Nosotros nunca oímos, nunca supimos. Y el apóstol Pablo se vuelve el abogado acusador. El apóstol Pablo le dice al Padre, su señoría, demostraré que ellos son culpables. Demostraré que no son inocentes en base a la ignorancia. Demostraré que no pueden decir que nunca tuvieron la misma oportunidad. Llamo a 2 testigos a testificar contra estos que declaran que no sabían, que nunca oyeron. Testigo número 1, por favor, tome el estrado. Testigo número 1, dé a la corte su nombre. Él responde, mi nombre es creación. Creación. ¿Usted es testigo de que Dios existe? Sí. Soy testigo que Dios existe. Deseo que por favor leamos en Romanos 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen, ahora, escuche, no tienen excusa. La creación testifica del hecho de Dios. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces la creación, poniéndose de pie, deja el estrado, y el apóstol Pablo dice, ahora llamo a mi segundo testigo. Por favor, tome el estrado. ¿Dirá usted la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Por favor, dé su nombre. El testigo número 2 dice, mi nombre es conciencia. Contamos con 2 testigos. El primero es la creación, el testigo externo objetivo, y el segundo, la conciencia, el testigo interno subjetivo. Por favor, mire Romanos 1, versículo 19.
Dice aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios lo ha revelado por la creación y es evidente en ellos por la conciencia. Ahora, pasemos al capítulo 2, versículo 14, y miremos por favor. Por cuando los gentiles, o otra palabra para los gentiles es paganos, aquellos que nunca han oído el Evangelio, por cuando los gentiles que no tienen ley, la ley aquí significa la ley del Antiguo Testamento, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, observe por favor, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Existen dos testimonios que todos los paganos, todas las personas sobre la faz de la tierra tienen. Uno es el exterior, el testigo objetivo llamado creación. El otro es el testigo subjetivo interior llamado conciencia. ¿Cuál es el primer factor? Es el factor de la revelación. Anótelo. Todos los hombres tienen algo de luz. Y quizás desea anotar en su margen Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. No puede evadirlo. Ahora, Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Juan 1:9. Dos testigos, la creación y la conciencia, testifican al pagano sin importar dónde se encuentre. Ellos tienen algo de luz. No dije toda la luz, dije algo. Aquí está la segunda proposición. El primer factor es el factor de la revelación. El segundo factor es el factor del rechazo. ¿Y cuál es este factor? La luz rechazada aumenta la oscuridad. Por favor, leamos los versículos 21 y 22. Él dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21, el versículo 20 dice que están sin excusa. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, saber por la creación y la conciencia que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, subraye esto, entenebrecido. Entenebrecido. Todos los hombres tienen algo de luz. La luz rechazada aumenta la oscuridad. Quiero que escuche muy cuidadosamente algo que estoy a punto de decir. Oro para que usted lo entienda. En la Biblia, lo opuesto a la verdad no es error, sino pecado. Claro que el error es una de las consecuencias del pecado. No estoy diciendo que un hombre no está en error si rechaza la verdad. Pero ¿por qué rechaza la verdad? Él rechaza la verdad porque el pecado está en su corazón. Ahora, escuche Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire la palabra detienen. ¿Sabe lo que significa esta palabra detienen? Literalmente significa que resiste la verdad, que sofoca la verdad, que restringe la verdad. ¿Y cómo detienen la verdad? No por el error, sino por el pecado. ¿Por qué un hombre no cree en Dios? Porque la creencia en Dios significa que tiene que ajustar su estilo de vida. Su estilo de vida aquí es su injusticia. Aquí está la creación y la conciencia. Y la creación y la conciencia le dicen, existe un Dios. Su estilo de vida dice, si yo admito eso, tendré que cambiar esto. Así que se encuentra en un dilema. Si toma este rumbo, se aleja de esto, pero si toma este otro rumbo, se aleja de aquello. Así que cuando él dice, resistiré la verdad en injusticia, y cuando él toma esa decisión, se aleja del testimonio. Toma el camino de las tinieblas. Y su necio corazón se oscurece. La incredulidad es el resultado que acompaña su pecado. No creo que se ilustre más gráficamente que como se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2,
versículos del 9 al 12. Deseo que lo escuche. Creo que es una de las escrituras más aterradoras en la Biblia. Habla del anticristo que está por venir. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto, preste atención, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora escuchen los versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Un minuto, pastor. Dios no envía engaño a nadie. Bien, usted necesita leer la Biblia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que Dios les enviará poder engañoso. ¿Y por qué Dios les envía un poder engañoso? Bien, simplemente continúe leyendo para que crean una mentira. Se pone peor, ¿verdad? Dios envía engaño. ¿Y por qué Dios envía engaño? Para que crean una mentira. Bien, ¿y por qué Dios envía una mentira? Continuemos leyendo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Parece que se pone peor, ¿no es así? Aquí Dios envía el engaño. Ellos creen una mentira para que todos se condenen. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios eso? Continuemos leyendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Ellos tenían la verdad, no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos oyeron la verdad, conocieron la verdad, pero se alejaron de la verdad. Se deleitaban en su sucio y depravado pecado. Dios les dice, bien, eso es lo que usted quiere. Usted quiere su pecado y con ese pecado el engaño, la mentira y la condenación. A propósito, las personas que están en la oscuridad realmente piensan que están en la luz. Por favor, observe el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos son los que piensan que nosotros somos los necios. Ellos pueden tener doctorados, pero en las cosas espirituales son ignorantes. Adoran al Dios de la ciencia. Quiero decir, adoran la ciencia como Dios en lugar de adorar al Dios de la ciencia. Nunca se han preguntado cómo todo llegó a existir. Aquí está el tercer factor. El primero es el factor de la revelación. El segundo es el factor del rechazo. El tercero es el factor de la recepción. Escúcheme, todos los hombres tienen algo de luz. Ese es el factor de revelación. El factor del rechazo es que la luz rechazada aumenta la oscuridad. Su corazón necio fue oscurecido. El factor de la recepción es este: la luz obedecida aumenta la luz. Es muy importante que entienda esto. Porque usted dirá, pastor, hay una falla en lo que usted ha dicho hasta el momento. Usted ha estado diciendo que ningún hombre puede ir al cielo sino solo por Jesús. Y ni la creación ni la conciencia nos hablan de Jesús. Y cuando usted dice que los hombres tienen algo de luz, eso no es suficiente para salvarlos según lo que usted dice. Tiene razón. La creación y la conciencia solo nos traen al hecho de la existencia de Dios. Pero vea esto. Si un hombre no está interesado en este hecho, él no va a estar interesado en el camino hacia Dios. Dios no está bajo obligación de mostrarle a nadie su camino cuando ni siquiera está interesado en el hecho de Dios, ni son agradecidos, sino que son vanos en su imaginación y tienen su tonto corazón entenebrecido. El problema no está en la cabeza, está en el corazón. Una de las promesas más grandes en toda la Biblia está en Juan capítulo 7, versículo 17. Los fariseos estaban dudando de Jesucristo. ¿Quién era este? Ellos estaban probando, molestando, burlándose de Jesucristo. El Señor, a través de este desafío, uno de los desafíos más grandes en la Biblia, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego Jesús dio este desafío. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si yo soy algún maniático monumental, algún profeta campesino que tiene un complejo mesiánico, o si he venido o no de Dios. Anhela hacer la voluntad de Dios, entonces usted lo sabrá. Ahora aquí está el último de estos 4 factores. El primer factor
es el factor de la revelación. El factor número 2 es el factor del rechazo. El número 3, la recepción. El número 4 es el factor de la retribución. Cuando Dios nos juzgue, ¿en base a qué nos juzgará? ¿Piensa usted que Dios va a juzgarnos en base a los pecados que hemos cometido? ¡No! Dios va a juzgarnos por la luz que hemos rechazado. Dios va a juzgarnos por la luz que hemos rechazado. Quiero que lo vea, está muy claro en la palabra de Dios. Miremos Romanos capítulo 2, versículo 5. Él dice aquí: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente habla de la justicia de Dios. Pasemos al versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él simplemente está diciendo que Dios sabe cuánta luz usted tiene. Muchos de nosotros, y algunos en este santuario, tenemos mucha más luz que otras personas. No necesariamente porque la buscó, sino simplemente porque vive en Memphis, Tennessee, donde hay una iglesia en cada esquina. Hay Biblias en todos los almacenes. Y no es tanto porque usted la buscó. Ahora, es simplemente por la providencia de Dios que usted tiene más luz que otros. Ahora bien, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a llamarle a dar cuentas. Le pedirá cuentas más que a la persona que nunca escuchó. Anote por favor este versículo, Lucas 12, verso 48. Más el que sin conocerla está hablando de los paganos, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Usted ha tenido más luz que otros. Amigos, ya es bastante desconsolador. Si un pagano en África que está en la oscuridad muere y se va al infierno sin oír el nombre de Jesús, que rechazó la poca luz que tuvo, pero cuánto más para una persona sentada en un santuario como este, con aire acondicionado, con buena música, con una Biblia en su mano, escuchando a un predicador, suplicarles de todo corazón que se salven, y respondan no. Si yo tuviera que ir al infierno, preferiría ir como un pagano que nunca escuchó el nombre de Jesús, que ir al infierno desde Memphis, Tennessee, y de un servicio como este. Todos los hombres tienen algo de luz. La luz rechazada aumenta la oscuridad. La luz obedecida aumenta la luz. Y todos serán juzgados según la luz que tengan. El factor de la revelación, el factor del rechazo, el factor de la recepción y el factor de la retribución. Pero les diré esto, amigos. Dios es justo. Y no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si hoy usted se entrega a Jesús, lo salvará, porque Él me salvó, y Él lo salvará. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de su salvación sin ningún lugar a dudas, y que si muere, irá al cielo. Usted sí puede saberlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confiando en Él, ore así: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. No solo repita las palabras, mas confíe en que Él hará lo que le pidió hacer. Y si oró, escríbame y hágamelo saber, y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana. Determine si verdaderamente usted conoce al Señor Jesucristo, pues antes de imaginarlo, estaremos de pie ante su presencia para ser bienvenidos o para ser juzgados. Dios es un Dios de misericordia y amor. Él es un Dios paciente, pero la Biblia lo afirma claramente. Él es un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Tiene usted un cristianismo superficial o tiene el cristianismo auténtico?
¿Es su fe superficial o sobrenatural? El folleto El Cristianismo Auténtico le contestará dichas preguntas. Reciba gratuitamente el folleto El Cristianismo Auténtico. Dentro de los Estados Unidos, escriba a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183. Y nuestro público internacional a El Amor que Vale, HCJB, Telebos Andes, casilla 1717691, Quito, Ecuador. Gracias por estar con nosotros hoy. La próxima semana en El Amor que Vale, el pastor Adrián Rogers traerá otro mensaje de la poderosa palabra de Dios. Acompáñenos nuevamente e invite a un amigo a disfrutar con usted del programa a esta misma hora. Descubramos juntos el amor de Dios en Cristo, el amor que vale. El mensaje de hoy está disponible en casetes de audio y video. Pregunte por la cinta 1965. Haga su pedido dentro de los Estados Unidos por solo $5 la cinta de audio y $19.95 el casete de video. Ahora también nuestro público internacional puede adquirir el programa de hoy enviando un cheque en dólares. Para pedidos internacionales, envíe su cheque de $5.50 por la cinta de audio y $25 por el video. Envíe su cheque por correo a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183. No olvide indicar el número de la cinta 1965. Especifique si desea el programa en inglés o en español. Y por favor, díganos en cuál estación nos está viendo. Puede ordenar también con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos. Llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Permítanos de 10 a 12 semanas para su entrega. El acero es la armazón sobre la cual se construyen los edificios altos. La palabra de Dios es como el acero, es la armazón sobre la cual se edifica la fe. Y nuestras vidas dependen de su fortaleza y de su sana doctrina. Usted puede empezar a edificar su fe sobre la palabra de Dios con la serie del Dr. Adrián Rogers, Acero Espiritual para edificar a los creyentes. Al afirmarse usted sobre este acero, podrá enfrentar a los incrédulos cuando ellos confronten su fe, o estará preparado con sana doctrina para dar respuestas a las inquietudes de sus amigos. Esta instructiva serie de 8 mensajes, Acero Espiritual para edificar a los creyentes, puede ser suya dentro de los Estados Unidos por solo $20 y nuestro público internacional puede obtenerlo por solo $22. Estos precios incluyen el envío. Remita su cheque o money order en dólares por correo a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Para solicitar su catálogo u ordenar con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día o haga su pedido a través de nuestra página en la internet www.lwf.org. Por favor, especifique si lo desea en inglés o en español y permítanos 4 semanas para su entrega.